¿Se anima a dárselo a Jesús bien fuerte? Alábelo a Él, adórelo con su boca también, glorifíquelo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito. Opa, ¿qué pasó? Venía agachado. Yo dije, ¿y este? Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. José, no había forma de no tratar de invocar aquel momento donde tu ministerio, junto con el de Mónica, estaban trabajando con la iglesia celular totalmente, acá, en la ciudad. Y nos conocimos en una movilización profética que Dios me había encargado a través de mi padre espiritual, Ronnie Chávez, donde estábamos levantando altares de adoración en el tiempo del carnaval. Esto fue hace muchísimos años atrás. Yo estaba comenzando con el ministerio profético a las naciones. Y trabajando en eso, pasamos buen tiempo con José, tiempo donde tuvimos mucha camaradería, amistad, que es lo que principalmente nos lleva adelante en todos estos años, una amistad en Cristo, de amor, de mucha transparencia. Y un día, hablando con José acerca de la obra, de las cargas de la obra, de las cosas de Dios, Dios me usó para simplemente confirmar o estimular o poner coraje en la vida de José y decir, José, es el tiempo de que la obra tenga pastores. Y José me dice, yo los tengo. Si venís, los consagramos. ¿Te acordás, José? Y de ahí se consagró al pastorado, a Alberto, su esposa, a José, su esposa también. No sé cuántos años pasaron de esto. No sé. Pero he visto que siempre hubo fruto en esta casa. El fruto no de las cosas que aparecen en muchos lugares y después desaparecen, sino el fruto de la perseverancia. Yo agradecí al Señor y digo, Señor, otros hombres se levantan. Mauricio era bien joven con su esposa, tocaban acá música, y verlos, bueno, a ellos también. A Leonel, a Pablo, su esposa, tremendo. Uno que ha tenido la gracia y el favor de Dios de poder venir una y otra vez aquí al ministerio y ver cómo otros avanzan, crecen y son reconocidos por Dios, es maravilloso, es tremendo. ¿Entraste agachado vos también? Se entra agachado acá, ya sabés, que te quede claro, acá. Y realmente, hermanos, yo me quedo feliz, contento, sobrenaturalmente bendecido, porque sé que las verdades de Dios no se apartan de los hombres, aleluya, y que tenemos autoridad para delegar a otros autoridad, aleluya. Y esa es la forma de avanzar con el Evangelio. Si queremos establecer el reino, debemos establecerlo a través de personas. Debemos establecerlo a través de personas fieles, idóneas, deseosas, preparadas, consagradas, ofrendadas para lo que Dios haya mandado hacer. Y comenzamos por nuestro primer estado, que es pequeño, pero luego nuestro postrer estado, dice, o nuestro estado más adelante será mayor, aleluya. Y Dios, a medida que vamos siendo fieles, nos va encargando cosas. Y con esas cosas que nos encarga también nos va derramando su unción y su autoridad. Aleluya. Y nosotros queremos en esta noche extender una palabra, hermanos, que ha tratado mucho con mi vida y en los lugares donde yo tengo la posibilidad de poder ministrar realmente, mostrar, orientar ministerios, siempre trato de que esta palabra quede clara, y es acerca de la transferencia de la unción. Hoy se transfirió unción aquí cuando el apóstol y la profeta derramaron ese óleo, y después vinieron los pastores y les tocaron. Hubo una transferencia de unción. A pesar de que lo hicimos en un lugar físico, se transfirió un poder espiritual sobre la persona. Y eso se transfiere en el momento justo, en el lugar justo, porque personas obedecieron. Dios no transfiere la unción, Dios no le derrama la unción, y esto es lo que yo quiero que interpreten esta noche. Usted puede sentir una gloria
usted puede sentir una sanidad, usted puede vivir una prosperidad, pero Dios quiere transferir su unción para establecer el reino. No simplemente establecer su salud, no simplemente establecer un buen pasar económico o estabilizar tu vida diaria, sino que también Dios quiere de alguna forma, se lo subí, ahí quedó, sino que de alguna forma Dios quiere establecer el reino a través de la gente. Miren, reino no es simplemente cuando nosotros nos congregamos. Reino es cuando congregamos la presencia de Dios en el lugar donde Dios nos quiere. Somos agentes transformadores. Pero esto no es fácil si nadie nos explica, y no es fácil si nadie nos envía, y no es fácil si nadie nos unge. No se puede. Necesitamos que podamos comprender, entender para realizar. No podemos, cuando mucha gente habla, yo lo hago por fe, y muchas veces yo le pregunto a la persona, ¿pero qué fe? ¿Cuál es el sentido de la fe que usted tiene para hacerlo? Porque por fe podemos pedir que Dios nos ayude a pagar la luz, el agua. Por fe podemos pedir tantas cosas, pero muchas veces sin la revelación no podemos hacer por fe que el reino se establezca. ¿Cuántos me están entendiendo? La fe establece el reino, pero el reino tiene que estar primeramente revelado en tu ser. En tu ser. Tu ser es el que es tomado para que vos hagas la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero mostrarle algo aquí a través de unos textos bíblicos, que la misma unción que te cura, todos entramos en diferentes dimensiones en la casa de Dios. Una de las dimensiones donde Jesús hacía entrar a la gente al reino era curándolos. Jesús los curaba, entonces la gente les seguía. Jesús les bendecía, les daba de comer, entonces la gente les seguía y comenzaban a comprender lo que era el reino. El reino no era solamente lo que Jesús daba, sino lo que Jesús quería que hicieran las personas. Por eso, cuando Jesús comenzó a decir que Dios el Padre le había mostrado que Él no simplemente tenía que ser un predicador y que ser un maestro de la palabra, sino que Él iba a morirse. Ahora, cuando le dijo eso a sus discípulos, todos se sintieron tristes, dice la Biblia. Y todos comenzaron ¿a qué? A aconsejar a Jesús para salvar su pellejo. O sea, le empezaron a decir, bueno, no nos conviene que vayamos a Jerusalén, entonces, porque te quieren matar. Era bien sabido que Jesús no caía en gracia a los religiosos. Otros empezaron a decir, no te conviene morirte, no te conviene enfrentar los problemas, no te conviene encarar lo que está en contra de la voluntad de Dios, porque de seguro, claro que te van a matar. Todos empezaron a darle algún consejo, hasta que Jesús miró a Pedro y le dijo, quítate de mí, diablo. Andate de mí, no me hables esas cosas, diablo. Porque tú ves la voluntad de los hombres y yo veo la voluntad de Dios. Pero en otro momento, Jesús también dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y algunos decían, bueno, maestro, para mí la gente está diciendo, yo escuché un comentario de que vos sos Juan el Bautista resucitado. ¿Y vos qué dijeron de mí? Mira, hay una gente que conoce un poco de la Biblia y dice que vos sos Elías, que volvió de entre los muertos. ¡Wow!, decía Jesús. ¿Y vos qué escuchaste hablar de mí? Y otro discípulo le dijo, bueno, Señor, dicen que vos sos una especie de fantasma o de alguno de los profetas que Dios resucitó para ponerlo aquí en la tierra. Y Pedro, ese mismo que algunos días antes habló de parte del diablo o con una mentalidad del reino de las tinieblas, con una doctrina del reino de las tinieblas, le dice, Jesús, vos no sos ni Elías, ni sos Juan el Bautista, ni sos ningún profeta resucitado. Vos sos el Hijo de Dios. Y dijo, te bendigo, Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. O sea, Dios te está poniendo, te está alineando al reino de Dios. Dios te está mostrando el reino. Dios te está mostrando el reino. Entonces Pedro, ese día que esa columna de fe se levantó en su vida, él sabía que podía perder su vida por el Hijo de Dios. Pedro fue preso, Pedro fue encarcelado,
Pedro fue azotado, su hermano fue muerto a puñaladas en un atentado que les hicieron, los estaban esperando, y cuando Pedro y su hermano iban a predicar, aparecieron unos asesinos y con unos puñales mataron a un apóstol. Lo mataron, lo dejaron seco ahí en el piso. Pedro huye y lo llevan preso. Cuando quiere acordar, Pedro cae en la prisión y lo encadenan. Y lo tienen preparado, y ya le decían, el juicio ya estaba hecho, ya estaba sellado el juicio, que al otro día Pedro sería sacado para asesinar. Pero él dijo así: yo estoy dispuesto a perder mi vida por el Hijo de Dios. Ya no era aquella revelación de que el gallo cantaba y él lo traicionaba. Muchas veces en nuestra vida, cuando el reino no está establecido, podemos prometer muchas cosas en la presencia. Podemos decir muchas cosas que sentimos en la emoción. Podemos ver a los hermanos consagrados y muchos que están ahí decir: cómo me gustaría a mí que también me ungieran. Cómo me gustaría a mí que todos vinieran los pastores y oraran. Pero también Pedro pasó por el proceso de que cuando él tuvo la disposición de decir que conocía a Jesús, él dijo: yo no tengo nada que ver con ese muchacho. Y cuando vinieron y le preguntaron de nuevo, él dijo: no, yo de ese reino no tengo nada que ver. Hasta que el gallo cantó 3 veces y Pedro se arrepintió profundamente, porque no tenía reino dentro de su vida. Tenía cura, tenía milagros, tenía poderes, tenía un reconocimiento, hacía mandados para Jesús, vivió con Jesús por 3 años y medio, dejó su mujer, sus hijos, está todo bien, pero no tenía reino. La estructura se quebraba y cuando lo encaraban, él no aguantaba. El reino, establecer el reino es establecer el carácter dentro de la persona. El carácter dentro de una persona fallida. El carácter dentro de una persona que es criticada. El carácter dentro de una persona que es perseguida. El carácter dentro de una persona que es juzgada en la balanza espiritual y que muchas veces dicen: es ladrón, es endemoniado, no tiene sana doctrina. Pero somos esos los que somos atacados como Jesús fue atacado cuando abrió los ojos de un ciego, y los religiosos que no tenían poder ni para curar una hormiga, como tenían boca, se atrevieron a decir que Jesús curaba por el poder de Belcebú. Y el ciego dijo así: yo no sé si está endemoniado o no está endemoniado el que me curó, pero lo que puedo decir que yo nací ciego y ahora estoy viendo. Aleluya, ahora estoy viendo. Podremos tener la iglesia llena de gente que aplaude, pero si no tenemos gente que sale a las visiones, entonces seguimos siendo ciegos. El poder está cuando aparece un don nadie como era Jesús, y no quiero faltar el respeto al Señor, sino colocarlo dentro del sistema cultural de aquel momento. Él no tenía iglesia, él no tenía un movimiento, él no tenía una red apostólica, pero cuando te tocaba, te cambiaba la vida. Cuando te tocaba, te mandaba la obra. Cuando te tocaba, los banqueros cerraban el banco y se iban a trabajar con él. Los pescadores vendían los barcos para salir a trabajar con Jesús. Eso es el reino. Juzgados, claro que seremos juzgados. Insultados, menospreciados. Estaremos dentro de los grandes banquetes de la sana doctrina, de los que esperan 50 años para levantar un viejo de 200 años para mandarlo a una obra misionera. Sí, eso nos van a juzgar. Pero es el tiempo de que nos levantemos con nuestras limitaciones. Dios no tiene límites en el mundo espiritual. Él compró y Él tomó el control de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y cuando una palabra viene, todo se transforma. Por eso nosotros hoy nos estamos congregando para tener una conferencia misionera. Pero no una conferencia misionera que vos pienses que mañana vas a tener una iglesia llena. Puede ser que Dios te transforme para otra forma de manifestación espiritual. Pero lo importante es que vos puedas aceptar el desafío de Dios para tu vida. Vean lo que dice el primer libro de Reyes. Capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver la victoria de Elías en el monte. Esto es tremendo.
A todos los que están en lo profético, en la guerra espiritual, les encanta esto, les fascina. Opa. Apaga, ahí. Esto les fascina a todo el mundo, les encanta ver cómo Elías, venció a los profetas de Baal. 400 y tantos tipos, 2 veces este templo lleno de profetas de los demonios, lleno de brujos. Era la pesada de la pesada, la crema de la crema de los invocadores de los demonios. Los tipos estaban tan comprometidos con el trabajo que hacían que se cortaban las venas para pedir que los dioses trajeran cosas. No quiero ensalzar, pero quiero destacar a quién se estaba enfrentando Elías. No eran bebés de pecho, no eran las señoras que te colocan la lanita roja acá, pegan un eruto y te sacan el pacho. Sonríe que Jesús le ama. Esta era la crema de la crema. Esta era la pesada de la pesada, y si tenía que cortarse, no mataban pollo, ellos se cortaban. Esto era guapo, estos estaban sirviendo al diablo de verdad. Estos controlaban el mundo espiritual de Israel. Le controlaban la mente al rey. Prosperaban gente. Por eso Dios tuvo que mandar a Elías para hacer parar de llover, para que el mundo, para que todo se secara y la gente le pidiera a los demonios. Y como los demonios no pueden hacer llover, solo Dios, aleluya, es el dueño del cielo. Y Dios le mandó una sequía de 3 años y medio a través de Eliseo, una persona como Elías, una persona como tú y como yo, no era nadie. No venía de una escuela profética, no venía de una escuela rabínica, no venía de nada, pero Dios le dio una palabra del reino, vino un decreto del reino. Andá y decirle al rey que por tu boca va a parar de llover y por tu boca va a volver a llover. Y Elías se esperó en el camino, y cuando el rey Acab venía junto con su esposa, una sacerdotisa de los demonios, una mujer que se llamaba Jezabel y que estaba levantando una escuela de falsos profetas y de profetas de Baal, se paró este muchacho ahí adelante. Una persona como usted y como yo, un trabajador, un peón rural podía ser, no lo sé. Lo que dice es que no tenía herencia ministerial, pero tenía algo. Dios le mandó un mensaje y el tipo lo entregó. Dios le mandó un mensaje y el tipo lo entregó. Eso le bastó. Andá y parate en tablado y parar el carro y decirle al hombre, no va a llover. Y este hombre fue, se paró delante, paró el carro, se acercó al rey y le dijo: rey, Jehová dice que por mi boca va a parar de llover hoy. Y por mi boca, cuando yo vuelva, va a volver a llover de nuevo. Se dio media vuelta y se secó el cielo. Nunca más llovió por 3 años y medio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria! Tenemos que madurar. Tenemos que ser confrontadores en el mundo espiritual. Tenemos que dejarnos de problemas entre la gente, si el zapato es lindo o el zapato es feo, si aquella puede ir a la peluquería y la otra no. Cosas de niños, de criaturas. Necesitamos gente que diga decretos. Necesitamos gente que haga de bisagra. Necesitamos limpiadoras, profetas disfrazadas de limpiadoras. Precisamos profetas disfrazados de trabajadores, como José, que Dios le colocó una palabra de reino. Tus parientes se van a inclinar a ti. José, la luna, las estrellas, toda la simbología bíblica que yo encuentre, le dice Dios, de mi creación, la voy a colocar en tu corazón para que un día llegues a ser alguien grande. Tú eres mi destino profético, yo haré algo por tu familia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio $7 millones a José, lo convirtió en rico, le dio un tremendo muchacho, una mujer, 25 hijos, un caballo blanco, 5 carros para el poder andar, le dio una casa en la playa en el Mar Rojo. Prosperó tanto José que se hizo evangélico, era tan feliz José. No, lo disfrazó de esclavo. Y disfrazado de esclavo y vendido por sus hermanos. Gloria a Dios por los que te venden, hermano. Gloria a Dios por los que te quieren sacar de encima. Gloria a Dios por los que te borran. Gloria a Dios por los que te echan. Gloria a Dios por los que te corren, porque
esos te sacan de la chacrita para colocarte, para conquistar la estancia. Esos chacreros son los que te corren del jardincito de los jazmines para darte cuarto de Edén. Esos que te corren y dicen que no vale nada, no ponen ni 50 pesos para viajar 10 kilómetros. Alabado sea el nombre de Dios. Pero José dijo, yo sí voy, no importa cómo es mi transporte. Y el Salmo dice, entonces afligieron sus pies con grillos, en cadena fue puesta su persona. Ese fue el viaje ministerial y apostólico de José, a las patadas. Los hermanos lo vendieron como un perro. Y en el momento que lo vendieron, la gloria vino sobre José. Oh. Y se le activó el ministerio de ministro de economía más grande de todos los tiempos. El tipo no sabe, no fue a ningún lugar a estudiar, pero Dios le suelta. Dice, ahora es el momento, y le suelta la gloria. Y dice la Biblia que él llegó como esclavo y Dios estaba con él. Y Dios lo prosperó en la casa de Potifar, un sacerdote de los dioses egipcios. Mucho demonio, pero los demonios tenían que sujetarse y no podían decir nada contra la vida de José. Y dice que era tan bendito lo que José hacía, que él cambiaba una vaca de un lado para el otro y la vaca prosperaba, se multiplicaba. Tiraba una semilla, ¡wow! Mire, le voy a contar una cosa. Yo vivo al lado de un parque que se llama el Parque Baferreina, en Montevideo, en el cerro de Montevideo. Un lugar hermoso. Pero en este invierno, 3 o 4 personas empezaron a cortar árboles, a tirarlos abajo y a llevárselos, y a cortarlos. Y todo el mundo pasaba, todo el mundo se quejaba, pero nadie lo decía. Y digo más, muchos de los que se quejaban compraban leña para hacer asado con esa leña robada del bosque. Y yo siempre voy a ese bosque a caminar. Y a veces a cazar algunas palomas. Y me encontraba con los tipos. Y nadie decía nada. Y un día yo me cansé. Y fui a los encalles. Y dije, hermano, con el lomo que tenés. Digo, ¿por qué no salís a buscar un trabajo en vez de robar leña? Porque te pasás acá 8 horas cortando leña. Digo, podés estar perfectamente 8 horas sin robar, hacerlo en otro lado. Yo sé que estás llevando el sustento. Yo sé que estás cortando leña para vender, pero la leña esta no es tuya. Es un parque. Es un lugar. Fui a hablar con los guardaparques en Montevideo. Nadie veía nada. Todo el mundo se quedaba por otro lado. Y yo ahí, indignado. Y el Señor me dijo, ungí la tierra. Y yo fui, agarré unos tarros de óleo, de aceite, y comencé a ungir en todos los lugares donde habían cortado los árboles. Y después que vino esa tormenta, no me acuerdo cómo se llamaba, ese coso que tira un montón de árboles. La sudestada, esa gigante que tuvimos en Montevideo hace como 4 meses. Fue terrible, se cayeron muchos árboles en el parque. Y de ahí, después de esa sudestada, desaparecieron los cortadores de árboles. No sé si le cayó un árbol arriba, pero la cosa es que desaparecieron. Y el Espíritu Santo me dice, ungir. Y empecé a ungir, y no me dio el aceite, porque es en el cerro de Montevideo. Yo subo casi todos los días hasta el cerro, oro y bajo. Casi todos los días que estoy en la ciudad. Y después Dios me trajo a memoria las veces que yo fui con la caravana. Y las veces que yo fui cuando era pastor de la iglesia en Montevideo. Y llevaba al pueblo de Dios a orar por aquel lugar. Y ahora Dios me puso ahí, en el mismo lugar. Voy por un camino secreto, como subía Jesús al monte a orar. Yo no voy por la calle Vizcaya, como sube todo el mundo. Yo encontré un camino por dentro del monte que me lleva hasta el cerro de Montevideo. Y ungí. Y hermanos, para la gloria de Dios, un milagro extraordinario, empezaron a crecer árboles. Se lo digo en el nombre de Jesús, empezaron a crecer árboles. Los pedazos de árboles cortados con toquitos empezaron a reverdecer, ya tienen troncos así. Las flores comenzaron a salir. Porque estamos establecidos, hermanos, para dar el reino de Dios a esta tierra. El reino de Dios tiene que ser establecido. Somos agentes de justicia. Yo no le ando gritando a una planta que soy pastor, porque la planta no me va a obedecer.
ni me va a escuchar, ni va a decir, ay, qué bueno, me quiero congregar con usted. La planta lo que necesita es una palabra, como Dios le dio a la tierra palabras. Cuando le dijo a los árboles, produzcan semillas. Los árboles deben producir semillas. Los cristianos debemos tener reino y producir reino. Aleluya. Somos productores del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora Elías, después de 3 años y medio, Dios le dice que se tiene que ir a enfrentar con los brujos al monte. Y va Elías a enfrentarse con los brujos en el monte. El enfrentamiento era bien cordial, ¿no? No era una pelea que él tenía que agarrarse a puñalada, como algunos de ustedes piensan, que se agarran a puñalada con los parientes. No se trata de eso. Era una guerra de ofrendas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que ya está perdida acá, porque en ofrendas no saben guerrear. Pero hay otros que me entienden lo que estoy diciendo, y espero que usted, que tiene medio la cabecita cerrada con este aspecto, entienda lo que yo quiero hablar esta noche. ¿Cuántos quieren entender? ¿Cuántos quieren entender? Mi hijo era terrible cuando era chiquito. Te pegaba, te arañaba, me clavaba las uñas en los párpados. Él sabía bien las técnicas chinas para hacerte sufrir. Entonces mi mujer lo agarraba y le decía, te portaste muy mal. Y siempre le enseñamos a pedir perdón, no simplemente a decirle, ay chiquito. Nosotros le decíamos, pedí perdón por lo que hiciste, tuviste mal que escupiste. Y él, en vez de decir, quiero que me perdonen, decía, yo te quiero perdonar. Y nosotros decíamos, no, tú no nos querés perdonar, nosotros queremos perdonarte a ti. Pedí perdón, yo te quiero perdonar, decía llorando, las lágrimas. Hay gente que quiere ofrendar, pero quiere que Dios le ofrende primero. Hay gente que tiene un deseo como mi hijo, nos quiere perdonar a nosotros por haberle enseñado a él. Conjugamos mal los verbos espirituales. Los tiempos espirituales están mal conjugados muchas veces. Hablamos atravesado, como Mujica. Hay gente que le falta en el lenguaje espiritual, le faltan las eses. Y como le faltan las eses, no terminan nunca de entenderlo. El evangelio es algo completo. ¿Qué le pasa a Elías? Elías tiene que subir al monte y convidar a los brujos que decían que el Dios de esto era más bueno, a que el Dios verdadero contestara por fuego sobre la ofrenda. O sea que Elías, que no tenía iglesia, Elías que no tenía miembros, Elías que viene de una sequía de 3 años y medio, hermano, que las vacas quedaban, ¿sabes cómo? Chupadas. Se secaban los arroyos, se secaban los ríos, no llovía seco como lengua el oro. A los 3 años y medio el tipo llega y se compra una vaca. Yo no sé de dónde la sacó José. Y trae una vaca. Y armó un altar, porque todos los predicadores me la hacen poética, pero yo la veo cuando Dios te manda a la guerra, 3 años y medio después, sin un mango, y te dice, andá y ofrenda un auto. A Elías le está diciendo, agarra una vaca y yo te voy a contestar por fuego. Pero ¿cómo se arregló con el tema de la vaca? ¿De dónde consiguió una vaca? ¿Quién lo ayudó con la vaca? 3 años y medio sin laburar, 3 años y medio escondido en la casa de una señora que le daba pan, 3 años y medio escondido. No generó EPS, no generó nada. Digo, gloria. Y de pronto Dios le dice, la unción está sobre ti, hijo mío. ¡Wow! ¡Bien! Llevó una vaca al cerro que yo te voy a tirar fuego arriba de la vaca. Y yo puedo haber saltado 10 minutos, pero a 10 minutos me pregunté, ¿y la vaca de dónde la saco?